Bienvenidos a todos. Esta ocasión tendremos la clase a través de esta modalidad virtual, utilizando las tecnologías de la información. Y pues bueno, aprovechando estos beneficios del Internet, entonces trataremos de avanzar en nuestros temas de la asignatura de dirección de equipos de alto rendimiento. Entonces, para ello, pues bueno, iniciaremos esta sesión que prometo que no sea larga, pero al final del día productiva. Vamos a platicar de algunos temas que son importantes para el programa educativo. Bien, particularmente esta sesión vamos a hablar de un aspecto que se llama técnicas de manejos de grupos. Bien, la finalidad de este momento va a ser conocer algunas herramientas que nos permitan al final del día atender ciertos temas o atender ciertos puntos que son importantes cuando estemos frente de ciertos grupos. Bien, entonces para ello les daré a conocer un par de herramientas que son muy poderosas y al final del día nos ayudan ahora sí que a manejar a los grupos. Bien, entonces para ello, pues bueno, platicaremos algunas técnicas, las revisaremos y pues bueno, al final del día el objetivo de esta clase es que tengan la información de ellas para que pues podamos abordar en alguna de ellas y ponerlas en práctica, ¿no? Pero bueno, la clase de hoy es que las conozcan, ese es el punto, ¿bien? Entonces para ello vamos a iniciar, eh, les soy honesto, esta es de mis técnicas favoritas porque es muy poderosa. Para manejar algunos grupos se recomienda esta técnica que se llama Phillips 6x6. Bien, su creador se llama J. Donald Phillips. Bueno, se llamaba J. Donald Phillips. Eh, él diseñó esta técnica que particularmente consiste en tocar un tema, abordar un tema con un grupo, preguntar algún tema con un grupo, investigar un tema con un grupo, pero con ciertas reglas de participación. Las reglas principalmente consisten en que son grupos de 6 o subgrupos de 6, es decir, puede ser un grupo más grande, pero subdivididos preferencialmente de 6 personas cada subgrupo. Cada persona en el subgrupo tiene la posibilidad de participar sobre el tema o sobre la pregunta que se está discutiendo en el grupo durante 6 minutos. Es decir, cada uno de los 6 participantes tiene la opción, tiene más bien la obligación de participar durante 6 minutos platicando su opinión sobre la pregunta. Esta técnica, a pesar de que es tan simple, ha tenido tanto éxito por el fondo que trae consigo. Tiene muchos beneficios, particularmente, por ejemplo, que todo mundo puede participar. ¿Sí? Entonces ahí generalmente los grupos tenemos dos extremos, ¿no? Los que les gusta hablar mucho y los que no les gusta hablar nada, los callados, los tímidos. Entonces, esta técnica fomenta el equilibrio entre ambos, ¿sí? Que el personaje que le gusta participar mucho y tomar el micrófono se regule durante únicamente 6 minutos. Es decir, que todo su tiempo que tiene invertido para participar esté regulado solamente durante los 6 minutos correspondientes. Y por otro lado tenemos al que no le gusta hablar, ¿no? Va a tener que esforzarse por participar durante 6 minutos, es decir, tratar de ordenar sus ideas para que al final las pueda exponer. Entonces, esta técnica busca que todo el equipo participe y por lo tanto de manera equitativa todos traten de dar sus opiniones. Esto es una técnica muy poderosa que ojalá ustedes la puedan implementar, porque al final del día, pues bueno, es muy sencilla y si ustedes quieren discutir un tema con un enfoque democrático, es decir, que todos participen, evítense un momento donde todo el mundo esté hablando y gritando, ¿no? Un orden, que es esta técnica de Philips 6x6, va a ayudar bastante y ojalá les pueda ayudar en su vida profesional. Entonces recuerden, 6x6 Philips, 6 minutos cada uno en grupos de 6. Bien, esta es la premisa particularmente. Los beneficios ya los aclaramos.
participan de manera equitativa, dan sus opiniones las personas que hablan, regulan sus opiniones las personas que hablan demasiado. Entonces, por lo tanto, estimula a que haya un equilibrio entre todo. Es importante que para que esta técnica funcione, hay que poner un tema particularmente cuidado que dé, pues, para que todo el mundo hable y de igual manera que hablen con un contenido. Es decir, la responsabilidad recae en un inicio en ustedes, de que decidan y diseñen buenas preguntas para batir esta técnica de Phillips 6x6. Bien, esa es la técnica número 1. Ojalá les haya interesado y lo puedan aplicar en un futuro. Otra técnica, pues bueno, muy conocida y al final del día muy utilizada para discutir temas en grupos y que podamos transmitir mensajes entre varias personas, entre varios grupos, pues es el conocido debate o discusión dirigida. Esto, como lo sabrán, particularmente tiene la esencia de dividir al grupo en dos partes, generalmente opositoras, donde tratan de exponer sus opiniones, intercambiar ideas y al final del día llegar a una conclusión. Esta técnica forzosamente ocupa un regulador que controle la interacción entre los dos grupos o los dos bandos para evitar alguna problemática y de igual manera para asegurar un éxito en el cierre, es decir, una conclusión. El debate de igual manera exige gran aspecto cuidadoso, gran minucia al momento de elaborar los guiones de preguntas que permitan la discusión. Entonces, reitero, recae nuevamente en ustedes como líderes de grupo en tratar de distinguir lo que sería una buena pregunta, poderosa y que les traiga consigo información. Bien, entonces básicamente una definición en específico del debate consiste en el intercambio formal o informal de ideas y de información sobre algún tema en específico a efecto de llegar a una conclusión. Bien, el moderador funge un papel o un rol impresionante y fundamental en el desarrollo de este proceso y al final del día lo que busca es controlar de que no hay un conflicto más allá y de igual manera concluir teniendo resultados importantes. Bien, debates los tenemos últimamente de moda con las elecciones políticas donde pues los aspirantes a algún puesto político tratan de debatir sobre temas y quedar bien ahora sí ante la sociedad. Bien, entonces para ello pues bueno, les recomiendo particularmente esta técnica cuando existan problemáticas sobre decisión bilateral, es decir, que existan dos alternativas. Entonces, pues bueno, como líderes participativos se sugiere que tomen en cuenta a a sus seguidores con la finalidad de tener una conclusión. Bien, pues bueno, ahora vamos a conocer algunos puntos técnicos del debate. Se sugiere que los debates no rebasen las 12 personas, 14 personas, es decir, 7 de cada bando, porque cuando existen más, pues muchos probablemente no digan nada y por lo tanto tengamos problemas. Bien, y de igual manera, pues bueno, cuidar al moderador siempre con un carácter que pueda influir en el hecho del buen desarrollo del debate. De ahí en más creo que es una técnica que asegura el éxito para la toma de decisión de manera participativa. Bien, esa es la segunda técnica que vamos a revisar. Ahora vamos a proceder con la técnica número 3. Es muy interesante, ¿sí? Incluso muy poderosa también, por decirlo así. Esta técnica se llama grupo T o focus group. Realmente es una técnica que se utiliza en las ciencias sociales para investigar fenómenos que afectan los grupos humanos, ¿no? Y es muy interesante. El grupo T lo diseñó una persona que se llama Kurt Lewin, ya hace algunos tiempos, que él diseñó muchas herramientas y metodologías importantes para la psicología y la sociología,
Pero el grupo T consiste principalmente en unir o juntar personas, particularmente que tengan alguna problemática, y las reúnes con la finalidad de que puedan resolver sus problemas de manera civilizada. Esta técnica, imaginen cómo nació. Kurt Lewin la aplicó en un experimento, obviamente de un calibre muy alto, les platico. El experimento consistía en una empresa donde había muchos problemas étnicos, es decir, había problemas entre las personas de color y las personas, por decirlo así, blancas. Había problemas incluso de golpes en esa empresa. Entonces fue contratado este psicólogo a efecto de ver qué problemáticas se puedan resolver utilizando sus intervenciones. Entonces él propuso el grupo T. El grupo T consistía en que entre las mismas personas del conflicto, es decir, nadie externo, resuelvan los problemas dándoles guías de seguimiento de charlas, ¿no? Lo que hacían en esos grupos T originales era de que unían a los dos grupos de personas con conflictos a que platicaran sobre sus problemas con una guía de entrevista, es decir, que entre ellos empezaran a detonar la plática. Psicólogos expertos estaban alrededor cuidando de que no se descontrolara el experimento o la situación, ¿no? Lo que sucedió fue impresionante, ¿no? No los dejaban salir hasta que resolvieran el problema. Ese era el principal estímulo que recibían, ¿no? Entonces, las personas que tenían problemas entre sí empezaban a platicar, porque de caso contrario no podrían salirse. Incluso decían que esos grupos T podrían durar durante días, ¿no? Porque la finalidad del grupo era de que no podrían salir hasta que llegaran a un acuerdo. Entonces el grupo T, de ese grado tan extremo de golpes, racismo, se ha trasladado a otros términos empresariales hoy en día, donde la finalidad única es que las personas resuelvan por sí mismo un conflicto, siempre y cuando exista un psicólogo detrás de ellos que les esté cuidando el buen desarrollo armónico del proceso. El grupo T incluso se utiliza para diseñar nuevas investigaciones, nuevas ideas, proponer algún nuevo enfoque en algún tema que se les ocurra. El punto es que el grupo T es un grupo focalizado, es decir, son personas que se dedican sobre algún tema en particular y no se van hasta que lo resuelvan. Bien, comúnmente en la empresa se ha adoptado esa metodología, es decir, juntan a las personas en cuestión para que platiquen y puedan llegar a una conclusión. Particularmente se utiliza también hoy en día en el marketing, ¿no? Se utiliza un grupo T, por ejemplo, una empresa de juguetes, ¿imaginan? Se utiliza el grupo T a efecto de que los usuarios, es decir, los clientes, tanto niños como papás, den opiniones sobre cuál sería un mejor juguete o qué debe de tener un buen juguete. Y no se van hasta que lleguen a una conclusión. Pues bueno, como sabrán, el fenómeno causado por un problema racial dio hoy en día para muchísimas cosas que al final del día pueden desarrollarse bajo este enfoque, ¿no? Se les recomiendo porque al final del día, a pesar de que es participativo, es muy preciso y muy técnico porque juntas a las personas especialistas en los temas. Y bueno, ahora vamos a pasar con el último enfoque que se llama juego de roles. Es muy importante también y de igual manera muy valioso porque te ayuda a que tu grupo pueda desarrollar habilidades, pueda generar empatía, pueda generar cohesión como lo vimos hace tiempo, pueda generar una mejor comunicación. El juego de roles principalmente consiste en actuar ante ciertas situaciones, desarrollar ciertos guiones para que el personal pueda participar y pueda vivir un personaje que usualmente no está habituado a desarrollar. Bien, el juego de roles particularmente pues se ha trasladado a muchos ejemplos en capacitación del trabajo y que ha ayudado bastante. Por ejemplo, en la NASA, el juego de roles es fundamental para cualquier astronauta. Antes de que viaje un astronauta al espacio,
es importante entrar a una cámara de capacitación. La cámara de capacitación consiste en un juego de roles, es decir, intercambian papeles entre todos los integrantes de del grupo que va a salir de viaje al espacio. Consiste en que el líder se vuelva subordinado, el intermedio líder y a su vez todos intercambian algunos roles. Esto favorece a que todo mundo tenga un papel y una percepción diferente de lo que es la realidad propia de su puesto. Incluso hasta tener empatía, es decir, poder sentir qué es lo que hace el prójimo y que nosotros podamos entenderlo sin juzgarlo antes. ¿Quién se desarrolla también en estos sentidos, a pesar de la NASA, que es una cuestión técnica? Por ejemplo, Disney World. Ellos desarrollan el juego de roles a un inicio, es decir, cuando una persona va a iniciar sus funciones, particularmente los directivos. Curiosamente tiene un tinte muy interesante. Cuando un directivo entra a Disney World, lo que hacen es, en su segundo o tercer día, dependiendo de las agendas, es determinarles un rol en el parque de diversiones de Disneyland o Disney World. Lo que hace, por ejemplo, particularmente imaginen a un director de recursos humanos de Disney que en su segundo día de trabajo le toca ir a vender hot dogs o incluso ponerse una botarga de Mickey Mouse. Lo ponen durante sus primeros días a hacer eso. La finalidad es increíble, ¿no? Porque desarrollan empatía por sus subordinados, por el hecho de que están viviendo las situaciones que a sus subordinados les toca. Entonces, incluso por el hecho de que les falte una escoba o material o alimentos, cualquier cosa, el director o gerente va a estar consciente de ello. Entonces, por ello es tan importante que Disney World utilice un juego de roles al inicio. Y bueno, finalmente, aterrizando a un aspecto técnico aquí local, se utiliza un juego de roles muy específico para desarrollar grupos, por ejemplo, en la Cruz Roja, ¿sí? O enfermeras o enfermeros, con la finalidad de que les dan un papel en una situación totalmente riesgosa, les diseñan un escenario incluso de incendio literal, les platican el escenario y les dan un rol. ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Cómo actúas ante un incendio de tal escala? Entonces, una forma de ir poco a poco capacitando la mentalidad tanto de las personas encargadas de la seguridad como de las enfermeras, con únicamente el objeto de que conozcan e imaginen cuál sería la posible reacción. Bien, como ven, esta es una técnica muy poderosa que les puede ayudar para que un grupo aprenda, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta última principalmente es para que el grupo aprenda, que pueda tener vivencias importantes, incluso en su construcción mental. ¿Bien? Entonces, repasando, vamos a hablar un poquito de las que vimos. Técnica Phillips 6x6. 6 personas hablan durante 6 minutos sobre un tópico. Ayuda a conocer la opinión de los grupos, a generar un enfoque participativo ante cualquier tema. Bien. Técnica de debate. Ayuda a resolver problemas. Cuando existen dos posturas diferentes, la idea es de que el grupo poco a poco puedan definir ante una discusión de pros y contras una decisión que favorezca a cada uno de ellos. Grupo T o grupo focal significa reunir expertos o grupos implicados en algún tema a efecto de que den una propuesta y que resuelvan entre sí un problema. No pueden resolver o eliminar el grupo hasta que lleguen a una propuesta. Y finalmente el grupo o juego de roles, o role playing, que busca explorar perfiles mentales que uno no ha conocido en un grupo y que podamos favorecer la integración, es decir, conocer la empatía de cada uno de los compañeros y de igual manera que nosotros nos podamos adaptar ante esas situaciones, generando empatía con nuestros integrantes. Bien, pues bueno, este era particularmente el enfoque que vamos a dar al manejo de grupos. Vamos a dejar una pequeña tarea que les va a ayudar un poquito a profundizar en cada uno de ellos. Consiste en lo siguiente:
A efecto de que entreguen la siguiente clase un resultado de esta sesión, les vamos a pedir que de los temas y técnicas que vimos el día de hoy, elijan dos. ¿Qué van a hacer con esas dos selecciones? Van a diseñar una carta descriptiva o instructivo de cómo llevarla a cabo. Ejemplo, imaginemos que elegimos juego de roles en un contexto de bomberos. Vamos a hablar los pasos que vamos a tener que usar para desarrollar ese juego de roles. Primero, este es un ejemplo. Primero, asignemos a cada uno de los integrantes un rol en específico. 2. Armemos el escenario a efecto de que sea un contexto totalmente real. 3. Incentivemos a que cada uno de los participantes se aprendan su rol de memoria y así sucesivamente los pasos hasta que lleguemos a la ejecución. Bien, creo que va a ser importante que investiguen un poco en internet para que puedan guiarse de igual manera para detallar su instructivo de dos técnicas de las que acabamos de ver. El contexto es el que ustedes quieran, sin embargo ocupamos no únicamente la lista de actividades que van a usar para operar cada una de las dos técnicas que hayan seleccionado. Bien, por mi parte es todo. Les comenté que no esperaba no invertir mucho tiempo aquí, pero al final de día creo que fue productivo para que ustedes puedan desarrollar este tema. Y de igual manera, por supuesto, la siguiente semana estaremos revisando cualquier duda o aclaración sobre este tema, porque reitero, va a ser una viñeta particular en el proceso de evaluación que vamos a usar. Ojalá tengan dudas, de igual manera voy a estar a la orden en los correos por si tienen algún tema. Y pues bueno, un gusto saludarles y quedamos atentos para cualquier duda en el correo. Y de caso contrario, pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Bien, pasen buena semana y los veo pronto.